Nuestro siguiente tema se denomina derivadas y para entender el concepto vamos a considerar dos autos que se desplazan con diferente velocidad. Si queremos nosotros determinar la velocidad promedio de cada auto, lo único que tenemos que hacer es dividir la distancia recorrida entre el tiempo que tardaron y gráficamente está representado por una recta secante que denota un cambio promedio. Recordarles que una secante es cuando la recta corta en dos puntos a una curva. Pero si queremos determinar la velocidad la velocidad en determinado momento o en determinado instante, se denomina velocidad instantánea y esta la podemos calcular con la derivada, que gráficamente nos representa una tangente. Recordarles que una tangente denota un cambio instantáneo. ¿Por qué es un cambio instantáneo? Porque solo toca a un punto en la curva. La tangente toca a un punto en la curva. Y recordarles que cuando vimos el tema de límites, decíamos que el incremento de x tiende a cero, es decir, cada día es más pequeño ese incremento. Por lo tanto, voy a hacer uso de ese concepto y para explicarlo voy a ampliar este punto para que veamos cómo es el incremento de x, que es con lo que vamos a estar trabajando en este momento. Aquí está. Ahora bien, recordamos la fórmula de la pendiente y me dice que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Este O es igual al incremento de y con respecto al incremento de x. Este triangulito significa delta, que en este caso representa una diferencia, pero también representa un incremento o un cambio, ¿sí? Que es lo que significa el incremento de y o incremento de x. El concepto de límite aplicado a la definición de la pendiente de una recta tangente también se usa para definir la derivada. Y la derivada es la razón de cambio instantáneo. La derivada es una razón de cambio instantáneo, ¿sí? Y esto es incremento de y con respecto al incremento de x. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí está esta fórmula y recordemos que esta fórmula, para poderla definir, si yo meto aquí x1 como dato de entrada, voy a obtener como dato de salida y sub 1. Si a todo esto lo denomino x sub 2, voy a tener como dato de salida y sub 2. De tal forma que la pendiente es, todo esto va a ser y sub 2 menos esta función que es y sub 1 entre esto que es x sub 2 menos esto que es x sub 1. Y si nos damos cuenta, esta fórmula es la fórmula de la pendiente. En la derivada se denomina razón de cambio instantáneo. Ahora bien, continuando con esto, si hacemos uso de esta fórmula y reduciendo lo que es el denominador, queda de la siguiente forma, ¿sí? Si estamos simplificando al denominador, recordemos que el denominador está entre paréntesis primero, que es x más incremento de x, todo esto entre paréntesis, menos x. Si nosotros quitamos este paréntesis, queda el signo. ¿Por qué? Porque aquí antecede un signo positivo, lo inferimos. Entonces no cambian los signos y al quitar esto sería igual a x más incremento de x menos x. Si observamos, tiene signo positivo, x menos x nos da 0. Y esa es la siguiente fórmula que vamos a tener a continuación, la cual es ya simplificada. Aquí está la fórmula, ¿sí? Ahora bien, si nosotros aplicamos el concepto de derivada en límites, tenemos lo siguiente: la derivada como un límite, cuando el incremento de x tiende a 0. Si sustituimos esto con esto, nos da la siguiente fórmula.
que es la regla general para la derivada o regla de los 4 pasos. Y con esta formulita es con la que vamos a estar trabajando ahorita. Bueno, en un momento más, que es la regla de los 4 pasos. Ahora, la nomenclatura. Para la nomenclatura en esencia tenemos dos, que es la de Leibniz, que se representa de esta forma y que se lee la derivada de f de x con respecto a x, o bien de esta forma que se lee la derivada de f con respecto a x, y la de Lagrange, que es f' de x. En nuestro curso vamos a estar utilizando esta nomenclatura de Leibniz porque en cálculo integral se ocupa. Sin embargo, en algunos problemas podemos usar esto, sobre todo en los problemas de optimización. Ahora tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nos piden calcular las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la siguiente función, que es f de x cuadrada más 1 en los puntos 0,1 y menos 1,2. Recordemos que la fórmula de la pendiente es igual al incremento de x con respecto al incremento de y esta representa las rectas tangentes en cualquier punto de la gráfica. Y está interpretada por la regla general de la derivada, la cual es esta. En particular hago énfasis de esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recordemos que para tabular, si yo tengo esta función, que es esta, yo voy a dejar huecos en donde están las x, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es meter el dato o el valor que me estén proponiendo. Suponiendo que voy a meter el dato de 4, por ejemplo. Entonces tenemos que f de 4 es igual a 4 por 4 son 16 más 1 y esto es igual a 17. Pero si nosotros tenemos esto que es lo siguiente, vamos a dejar el hueco, recuerden que estamos tabulando, pero ahorita ya no nos meten un número, sino vamos a meter lo que es x más incremento de x más incremento de x. Y si observamos todo esto es un binomio al cuadrado, de tal forma que si yo soluciono esto, voy a tener lo siguiente, que es x cuadrada más 2 veces el primero por el segundo, que son 2 veces x por el incremento de x más el segundo elevado al cuadrado, que es esto. Y este término no lo toco, solo lo bajo. Hasta ahorita es lo que vamos a desarrollar o se ve cómo se desarrolla en el siguiente paso. Continuamos y aquí se desarrollan los pasos. Sí, lo que acabo de desarrollar, el binomio al cuadrado. Sí, aquí se desarrolla paso por paso nuevamente. ¿Sí? Y aquí tenemos menos f de x, es decir, menos f de x significa que a esto lo voy a poner entre paréntesis y le antecede el signo. Como le antecede el signo negativo, todo lo que está dentro del paréntesis se va a cambiar de signo. Entonces, ahora nos vamos a sustituir en esta fórmula. ¿Sí? Si sustituimos en esa fórmula, en vez de tener f de x más incremento de x, ponemos todo esto. ¿Sí? Y en lugar de poner menos f de x, obtenemos lo que hicimos por separado. Pero si nos damos cuenta, aquí está x cuadrada menos x cuadrada se eliminan. Más x menos x se elimina, que equivale a 0. Y nos queda esto, 2x por incremento de x más incremento de x al cuadrado sobre incremento de x. Si nos damos cuenta, este incremento de x se repite acá, lo obtenemos como factor común, que es acá. Si lo quitamos de acá, nos queda 2x, le quitamos acá 1 y nos queda incremento de x. Todo esto entre paréntesis, y si
nos damos cuenta, incremento de x entre incremento de x nos da la unidad, por eso es que se queda aquí como 2x más incremento de x. Si sustituimos el incremento de x cuando tiende a 0, acá, entonces nos queda 2x y ya tenemos incremento de x con respecto a incremento de y con respecto a incremento de x es igual a 2x. Pero nos piden la pendiente de cualquier punto de la gráfica, ¿sí? Entonces la pendiente de cualquier punto de la gráfica sería representada por esto, es decir, la derivada. Entonces nos dice que en el punto 0,1 la pendiente es, recordemos que este es un par ordenado y siempre el par ordenado siempre va a tener de coordenadas x, y. De tal forma que aquí en este punto x vale 0. Por eso es que se sustituye 2 por 0 y la pendiente 0. Esto significa que aquí está nuestra recta tangente en 0. ¿Sí? Luego nos dice que en el punto menos 1, 2, la pendiente es 2 que multiplica menos 1. Más por menos te da menos y obtenemos menos 2. Con la derivada nosotros podemos analizar la monotonía de una gráfica, es decir, si es la tangente se inclina hacia la izquierda, que nosotros ya sabemos esto, si nosotros ya recordemos que si tenemos una línea recta inclinada hacia la izquierda, su pendiente va a ser negativa. Por el contrario, si tenemos una línea recta inclinada hacia la derecha, su pendiente va a ser positiva. Y como la pendiente es igual a la derivada, entonces con esto podemos analizar muy bien lo que es la monotonía de una gráfica. Y con esto podemos determinar hacia dónde va. Si es que la gráfica va en declive o va subiendo, ¿sí? Donde tenga una pendiente 0 significa que puede tener o bien un mínimo en este caso o un máximo dependiendo del tipo de función que estemos analizando. Pero bueno, vamos a aplicar la fórmula directamente de la regla de los 4 pasos. Nos dan esta función. Como primer punto tenemos que reemplazar la y por y más incremento de x, y donde encontremos la x por incremento más x más incremento de x. Esto quedaría en lugar de y más incremento de x, 2 que multiplica a x más incremento de x. Y desarrollamos esta operación. Recuerden que este multiplica a este y luego a este número. Entonces nos queda de esta forma. Luego, ya que hicimos esta operación, restamos la función o la ecuación original y tenemos menos y, menos 2x y menos 4. En este caso, si tuviera aquí un menos, sería más. Cambiamos el signo porque estamos restando. Y recordemos, más y menos y nos da 0, más 2x menos 2x 0, más 4 menos 4 te da 0. Y entonces nos queda incremento de y es igual a 2 veces el incremento de x. Ahora sí, dividimos a ambos miembros entre el incremento de x, y aquí lo estamos haciendo. Pero si vemos acá, incremento de x entre incrementos de x es la unidad, por lo tanto, incremento de x con respecto al incremento de x, incremento de y con respecto al incremento de x es igual a 2. Y ahora sí calculamos la derivada como límite cuando el incremento de x tiende a 0, y decimos que la derivada de y con respecto a x es igual al límite de 2 cuando el incremento de x tiende a 0. Y recordemos que hay una propiedad que me dice que cuando tenemos que calcular el límite de una constante es igual a la constante, que aquí está. Pero también podemos aplicar directamente la fórmula como lo hice en la demostración. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer, cuando ya se tiene cierta habilidad en los ejercicios, se sustituye directamente en la función. Y aquí está, ¿sí? Entonces son 2, en lugar de x va a entrar incremento x más incremento de x más 4, menos la función original. La pongo entre paréntesis para que se distinga, ¿sí? Lo vamos a hacer acá un poco más claro. Esto sería, aquí todo esto sería lo que es f de x
más incremento de x. Y esto sería la función original, ¿sí? Entonces, es la función más el incremento de x, que es esto, menos la función original. Se cambian los signos y todo, porque recordemos que le antecede un signo negativo, y entonces aquí tenemos ya negativo, negativo. Si tuviera, recalco, hacemos la multiplicación de signos, menos por más te da más, menos por más te da menos, menos por más te da menos, y aquí tengo. Pero tenemos acá más 2x menos 2x te da 0, más 4x menos 4 te da 0, y entonces si se dan cuenta aquí nos queda 2 incremento de x entre incremento de x, y 2 en incremento de x entre incremento de x, esto es la unidad, y entonces quedamos con esto. Y recordarles que por la propiedad de límites, cuando se tiene un límite de una constante, es la constante, y este resultado, lo voy a poner en rojo, ¿sí? Este resultado que tenemos acá es idéntico a este, ¿sí? Entonces, acá esto se le llama la regla de los 4 pasos, y esto es aplicando directamente la fórmula, pero también se conoce como regla general para calcular la derivada. Bien, continuamos. De nuevo, tenemos otro ejemplo, y aquí tenemos una raíz cuadrada, pero no tiene nada diferente. Lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos exactamente igual que el ejercicio anterior. Si nos damos cuenta, aquí ya me voy un poco más directo, ¿sí? En lugar de x va a entrar lo que es x más incremento de x, que es esto, ¿sí? Y menos la función original, ¿sí? Entonces aquí está. Pero, ojo, acá lo estamos teniendo algo que ustedes ya saben hacer. Nosotros aquí tenemos una diferencia y además tenemos raíces. Entonces, para quitar estas raíces se tiene que racionalizar, y recuerden que es esta misma operación, solo que con signo positivo. Aquí está, signo positivo, ¿sí? Entonces, aquí está, esto es, acá tenemos que racionalizar esto, y es lo mismo, solo que con signo positivo. Y recordemos que tenemos una propiedad que me dice que si multiplico y divido por la misma cantidad, la expresión no se altera. ¿Por qué? Porque todo esto entre la misma cantidad nos da la unidad, y toda cantidad multiplicada por la unidad, pues es la misma cantidad, ¿sí? Entonces es lo que tenemos. Y recordarles que al tener como resultado esto, tenemos, perdón, si tenemos a menos b, su conjugado sería a más b, ¿sí? Y esto sería igual a una diferencia de cuadrados. Por eso es que es al multiplicar 5 que multiplica a x más raíz cuadrada más incremento de x, todo esto, raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado, menos raíz cuadrada de 5x, y todo esto elevado al cuadrado. Ya sabemos que por leyes de exponentes, o simplemente acá eliminamos el exponente con el índice porque son lo mismo, y nos queda 5x más incremento de x menos 5x. Y ahora lo que tenemos que desarrollar es esto. Lo desarrollamos y tengo 5x más 5 incremento de x menos 5x. Y de igual forma, tenemos un positivo y tenemos un negativo, y nos queda 0. Por eso es que nos queda 5x por incremento de x entre 5, entre raíz cuadrada de 5 que multiplica x más incremento de x más raíz cuadrada de 5x, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí ya se está anulando, ¿sí? Esto lo anulamos, ¿sí? Pero también aquí estamos ya dividiendo, el tercer paso, dividiendo el incremento de y con respecto al incremento de x. Lo divido.
Y si lo dividimos, incremento de x y este incremento de x se vuelven 1 y por eso tenemos esta cantidad. ¿Sí? Está muy fácil esto, solo es cuestión de que ustedes quieran aprender, jóvenes. Bien, ahora sí calculamos la derivada como límite. Ustedes ya vieron el tema de límites, donde el incremento de x tiende a 0, es decir, acá sustituimos, si nos damos cuenta en la fórmula anterior, acá tenemos el incremento de x, ¿sí? Lo único que hacemos es sustituir. ¿Cuánto va a valer el incremento de x? 0. Y entonces queda raíz cuadrada de 5x más raíz cuadrada de 5x. Es como si tuvieras una manzana más una manzana, tienes dos manzanas. En este caso vas a tener 2 veces la raíz cuadrada de 5. Arriba queda el 5 que no lo tocamos. Recordemos que este se eliminó desde acá, incremento de x con respecto al incremento de x. Entonces aquí ya ahí vamos. Y queda esto. Al final de cuentas nos queda que la derivada de y con respecto a la derivada de x es 5 entre 2 veces la raíz cuadrada de 5x. Ahora, si aplicamos directamente la fórmula, cuando ya tengamos habilidad, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es esto que está acá, lo vamos a convertir acá, ¿sí? Recordemos que son 5x, pero en lugar de x va a tener x más incremento menos, aquí está esta función, menos la función original. Aquí no tiene mayor problema porque como es raíz cuadrada de 5x, pues lo ponemos tal cual, ¿sí? Y de igual forma, aquí estamos racionalizando, ¿sí? Como tenemos un signo negativo, aquí vamos a tenerlo lo mismo, solo que con signo positivo. Y lo multiplicamos arriba y lo multiplicamos abajo. Esta cantidad entre esta cantidad me da la unidad y no alteramos esta expresión. Después desarrollamos lo que es perdón, el binomio al cuadrado. Eliminamos esto, perdón, a ver, voy a borrar esto y reiniciamos, ¿sí? Entonces eliminamos acá el exponente con el índice, que es 2, aquí tenemos índice 2, exponente 2, eliminan 2 entre 2 es 1 y nos queda esto. Tenemos más 5x menos 5x nos da 0 y nos queda esto, ¿sí? Pero aquí tenemos un incremento en el denominador de x, que aquí está el incremento de x y arriba, entonces incremento de x entre incremento de x nos da la unidad y solo nos queda arriba 5. Y recordemos que aquí el incremento de x tiende, aquí está, incremento de x tiende a 0, se sustituye como 0. Y ya obtenemos esto, que este resultado, si nos damos cuenta, es idéntico a este resultado. Este lo sacamos por los 4 pasos y este lo obtuvimos aplicando directamente la función. Entonces, no hay mayor problema. Reiterarles, esto es con práctica. Los invito a que hagan bien sus ejercicios que se les van a proponer. Y si tienen alguna duda, pues por favor pregunten por WhatsApp. Sí, no sé si